seguí aceptando ascensos de liderazgo para intentar cambiar las cosas a mejor, hasta que me encontré interactuando regularmente con la junta directiva. Eran un grupo de ejecutivos blancos de derecha del sector del petróleo y el gas que veían nuestras escuelas como una justificación de sus creencias sobre la pereza de los niños negros y morenos y los profesores de las escuelas públicas. Su trabajo en la junta era una obra de caridad que hacían para poder dormir por las noches, compensando, en su mente, las malas acciones de sus trabajos asalariados en la industria petroquímica. Ya estaba disgustada y fantaseaba con dejarlo, cuando quedé discapacitada por el nacimiento de mi primer hijo y el distrito se negó a proporcionarme las adaptaciones previstas en la ADA. Así que, cuando comenzó el año escolar 2017, me encontré sin trabajo, con un recién nacido y recuperándome de una cirugía posparto mal realizada. Fue entonces cuando finalmente decidí escribir mi novela juvenil de ficción climática. Y lo hice. La escribí, como este libro, entre siestas y cambios de pañales. Pero mi carrera editorial no ha sido un cuento de hadas. Con mis primeros libros, me abrí camino en el mundo editorial independiente, aceptando anticipos que ni siquiera cubrían mis gastos mensuales en comida. Mi libro juvenil solo vendió unas pocas docenas de ejemplares en su primer año. Sin embargo, escribir y quedarme en casa con el niño me proporcionó un poco más de tiempo y capacidad para involucrarme en la organización. En el pasado, había dedicado mi energía como voluntaria principalmente a la política electoral, haciendo campaña puerta a puerta y llamando por teléfono para Barack Obama, Wendy Davis y Bernie Sanders, por este orden. Pero cuando el Comité Nacional Demócrata saboteó la campaña presidencial de Bernie por segunda vez, empecé a darme cuenta de que el Partido Demócrata nunca lograría el tipo de cambio que se necesitaba desesperadamente para detener o revertir el cambio climático. En la universidad, tenía amigos que se autodenominaban comunistas y anarquistas. En su mayoría eran chicos blancos que también eran judíos. Jugábamos a Star Wars Battlefront en la PlayStation 2 en el apartamento de algún chico rico, con las paredes decoradas con tapices de Grateful Dead y pósters del Che Guevara. Algunos se daban una calada con una pipa de agua de 2 litros de Mountain Dew y luego se lanzaban a una diatriba marxista. Y aunque apreciaba su perspicacia en los gélidos campos de batalla del planeta Ot, siempre ponía los ojos en blanco ante sus creencias políticas marginales. De la misma manera que los críticos liberales me rechazan ahora. Pero entonces llegaron las elecciones de 2016, cuando el Comité Nacional Demócrata, DNC, privó al progresista Bernie Sanders de la nominación, a pesar de su movimiento popular masivo, en favor de la ampliamente rechazada Hillary Clinton, de centro derecha. La candidatura de Bernie había sido lo más parecido a la esperanza que había sentido por nuestro país desde que Obama resultó ser un criminal de guerra y un magnate del fracking. Con su derrota, de repente quise saber de qué hablaban esos marxistas drogados. Así que empecé a leer libros de izquierda, y la forma en que funcionaba el mundo empezó a tener cada vez más sentido para mí. Encontré especial claridad en pensadores radicales negros como Cedric Robinson, autor de Black Marxism, y en los escritos de Ruth Wilson Gilmore y Francois Vergés recopilados en la continuación de ese libro, Futures of Black Radicalism. Empecé a comprender por qué las campañas telefónicas a favor de los candidatos del Partido Demócrata nunca acabarían con las guerras eternas, ni garantizarían la sanidad universal, ni aportarían las soluciones climáticas que el mundo necesitaba tan desesperadamente. Votar a los demócratas sin importar quién fuera el candidato ni siquiera podía evitar el fascismo, como el Comité Nacional Demócrata, DNC, ha afirmado que hacía en cada elección de mi vida. Porque esos mismos demócratas perseguían simultáneamente políticas fascistas como la deportación masiva, el encarcelamiento masivo, la criminalización de las protestas y la construcción de ciudades policiales que nos están llevando cada vez más hacia un estado autoritario. Entre 2016 y 2021, vacilé entre espacios de izquierda y diversas ideologías, tratando de averiguar dónde encajaba en el movimiento. En ocasiones, me organicé con grupos centrados en los derechos al aborto, la justicia medioambiental, el antimilitarismo, el antirracismo, la educación y los derechos a la vivienda. Me importaban todas las cosas e intentaba estar presente en todas las causas, todo el tiempo. Como resultado, mi impacto fue muy escaso en todas partes. Pasaba por rachas en las que intentaba asistir a todas las reuniones y acciones, luego me agotaba, me retiraba de todo el trabajo que estaba haciendo y me sentía profundamente avergonzada por ser una zorra voluble que no valía ni la huella de carbono que dejaba.
Este patrón se repitió una y otra vez, hasta que encontré mi camino hacia la organización antisionista. Para entonces, había leído algunos libros sobre Palestina y había empezado a participar en las protestas locales organizadas por el movimiento juvenil palestino. Pero en Houston no había ninguna sección de Jewish Voice for Peace con la que pudiera colaborar. No fue hasta 2021, cuando mi amiga Anna Pallenberg y yo, junto con otras personas, creamos una sección local, que finalmente me comprometí con JVP como mi hogar organizativo. La fundación de esa sección de JVP, como gran parte de mi trabajo durante el último año, estuvo motivada en partes iguales por el rencor y el amor. Unos meses antes, me habían invitado a una llamada de Zoom de judíos antirracistas de Houston. Esa primera llamada fue organizada por una judía liberal de la generación del Baby Boom. Llamémosla Deb. Deb estaba profundamente preocupada por el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Deb se había embarcado en su viaje antirracista, estaba leyendo sobre el tema y quería que la comunidad judía de Houston en general la acompañara. La llamada a la acción de Deb tuvo lugar en la primavera de 2021, durante la escalada de violencia en Sheikh Jarrah, Jerusalén, que fue el preludio de la masacre sionista que se denominaría Operación Guardián de los Muros. Pero de los 50 judíos de Houston que se inscribieron en esa primera llamada de Zoom, solo 2 queríamos hablar de Palestina. Ana y yo. No la editora de este libro, Ana Mousabek. Otra Ana. Todas las mejores personas se llaman Ana. Ana era alguien a quien conocía desde hacía tiempo, por haberla visto en internet, y era una de las pocas millennials en una llamada en la que la mayoría eran de la generación X y Baby Boomers. Nuestra insistencia en hablar de Palestina echó por tierra las esperanzas de Deb para esa primera llamada. Y para la segunda. Después de eso, Deb envió un correo electrónico en el que decía que no se toleraría ninguna otra mención a Israel/Palestina dentro del grupo. La suya sería una organización que solo discutiría el antirracismo dentro de los Estados Unidos. No mencionó si podíamos discutir el antirracismo hacia los palestinos en los Estados Unidos, pero supuse que eso tampoco estaría permitido. Escribí un correo electrónico con respuesta a todos diciendo: si este grupo no puede adoptar una postura firme contra el apartheid israelí como punto de partida, no tiene autoridad moral para trabajar contra el racismo en Estados Unidos. Para que los judíos estadounidenses se enfrenten al racismo, es necesario que se enfrenten a las formas en que nos beneficiamos del apartheid racial en Estados Unidos e Israel. Deb, una vez me dijiste que tu mayor temor era que este grupo se convirtiera en un club de lectura que permitiera a los judíos blancos sentirse bien consigo mismos, como si estuvieran haciendo algo contra el racismo, sin enfrentarse realmente a los privilegios estructurales de los que disfrutamos como beneficiarios del racismo institucional. Si no podemos adoptar una postura firme en apoyo de la liberación palestina, eso es exactamente lo que es este grupo, y yo no formaré parte de él. Continué, sorpresa, recomendando algunos libros palestinos para que los leyeran mis compañeros judíos, y luego describí mi experiencia en una reciente manifestación por Palestina organizada por el movimiento juvenil palestino. Junto con otros 2 judíos, llevábamos carteles en los que nos identificábamos como judíos en apoyo a una Palestina libre, y no experimentamos ningún antisemitismo, solo agradecimientos sinceros, a veces entre lágrimas, de los palestinos aquí en Houston. Sin embargo, no pude decir de nada, porque me parecía lo mínimo que podíamos hacer al estar allí. En su lugar, dije: siento que seamos tan pocos. Todos los miembros de este grupo, todos deberíamos haber estado allí. Poco después de pulsar enviar, Ana escribió otra respuesta a todos. Sim, gracias por expresar tan claramente lo que yo no he sido capaz de decir a este grupo desde que me di cuenta de que no es uno del que quiera formar parte. Espero con interés, aprender y organizarme contigo y con todos los que estén de acuerdo en que no puede haber justicia racial sin descolonización y reparaciones, incluso en Palestina. En ese sentido, tengo pensado volver a mostrar mi solidaridad en una manifestación por la liberación de Palestina que tendrá lugar esta noche. Si alguien más quiere unirse, por favor, póngase en contacto conmigo en el número de teléfono que aparece en la firma de mi correo electrónico. En la manifestación de esa noche, Ana y yo aparecimos con nuestras pancartas que decían: esta judía dice, libertad para Palestina. Se nos acercaron otras personas que se presentaron como judíos antisionistas. Juntos, creamos una sección de Jewish Voice for Peace en Houston. Y Ana se ha convertido en una de mis mejores amigas.
Así que no, octubre de 2023 no fue la primera vez que me enfrenté a los sionistas, ni sería la primera vez que me expulsaran de la comunidad judía por hacerlo. Aún así, hablar de antisionismo con todo internet fue una tarea mucho más intensa que romper con 50 judíos que conocía a través de una llamada de Zoom. Así que estaba asustado, indeciso y reacio cuando empecé a publicar vídeos sobre Palestina en octubre. Pero también tenía una extraña sensación de destino. Es un poco como la noche en que me enrollé con mi futura esposa por primera vez. Incluso antes de besarnos, tuve la extraña sensación de que acabaríamos casándonos. De una manera extrañamente similar, en el fondo, creo que sabía desde hacía años que, una vez que me pusiera en marcha, desmantelar el sionismo se convertiría en la lucha que definiría el resto de mi vida. Ya no me pregunto si estoy aprovechando al máximo mi tiempo en esta tierra. He encontrado mi razón de ser y no he tenido que pagar miles de dólares a un coach para conseguirlo. He compartido esta historia de cómo he llegado hasta aquí porque todo ha sido muy involuntario, ¿sabes? He tenido éxito en este trabajo gracias a una combinación de mi identidad, mi historia personal, mi personalidad y los caprichos de los algoritmos. Convertirme en una influencer por Palestina ha sido aterrador, emocionalmente angustioso y desastroso para mi carrera como autora de ficción. Pero he seguido adelante con el trabajo, porque mi obstinado trasero no sabe cómo rendirse. Y aunque es traumático ser testigo de los horrores del genocidio, me da tranquilidad mantenerme firme, con los 10 dedos de los pies en el suelo, en la lucha contra el imperio. Podrías pensar que dormiría peor, dados todos los cadáveres que he visto este año en mi feed de Instagram. Pero, por primera vez en mi vida, no sufro de insomnio. Duermo profundamente, agotada, sabiendo que estoy haciendo algo importante con mi vida. He perdido relaciones de toda la vida con algunos familiares y amigos judíos. Pero desde entonces he forjado relaciones más auténticas con judíos antisionistas, como Anat Allenberg. Y palestinos, como Ana Mousabek, redactora jefe. Puedo mantener todos estos signos de exclamación y paréntesis,